presidente sabe que no le está hablando la verdad a la población, que el 11%, que no es un 11%, los cálculos que hacen nuestros economistas, que eso se puede elevar hasta un 18%. En un país que se respete, se puede admitir que un organismo internacional es de orden. Claro, pero no en esa visión pusilánime que ha tenido la derecha republicana dominicana. Ese fue uno de los elementos de análisis de nuestro Congreso. La historia nos dice a nosotros que estamos hemos tenido una dirección de derecha en el Estado que ha sido pusilánime frente a los intereses imperialistas. Y lo bueno es, óyeme bien. Hay que simularla, porque como usted dice que el fondo dijo... Es que a Leonel, ¿qué le importa? ¿Usted no recuerda que Leonel Fernández dijo que votaran por él porque él era un proyecto que pensaba que Santo Domingo podría ser un Nueva York chiquito? Un Miami chiquito. Dijo el FMI que nos metan 11%. Pero eso es posible, Ramón. Sí, es posible en su lógica, Ramón, porque ellos son pusilánimes. Oye, Ramón, te lo voy a decir públicamente. Esto hay que tomarlo en serio. Porque es que ya nosotros no podemos ir con un relajo así. Que vino al fondo y dijo que le metan el 11%. Y eso es así. Yo lo que quiero saber es si eso está, si la Constitución permite una cosa así. Claro que no lo una permite. vagamundería. Claro porque las cosas tienen un límite. Dijo el fondo que le metan el 11% en la electricidad. Eso no puede ser así. Me parece que el pueblo tiene que reaccionar frente a eso. Y nosotros somos parte del pueblo. Porque somos nosotros que tenemos que pagarlo. Y no han aumentado nosotros, para nosotros pagar ese 11%. Pero mira. Y ahora que nos van en la canasta de familiar ahora en diciembre, eso va para nosotros. Pero a mí no me han aumentado. Yo no sé, Alfonso. ¿Te aumentaron? No. Ya nosotros estamos cansados de esto. Estoy cansado. Yo me uno a tu cansancio para decir que este pueblo, bueno, primero que en la valoración que tienen los economistas. Harto. Porque eso es así, coño, 11% para mí. ¿Y por qué? No es el 11%. Pero es más grave. En los últimos 17 meses, el aumento de la tarifa eléctrica va en un 23%. 23%. Bueno, ustedes, amigos televidentes, han visto la expresión de Juan Francisco. Es una expresión de enfado, de pique, porque como parte del pueblo está sacudido por estos aumentos. No es fácil. Juan Francisco tiene 3 muchachos y entra en concordancia, en sintonía con los que ustedes también están sintiendo en su casa, pero en el día a día. El problema es decir el segundo funcionario de la nación que eso lo mandó a hacer el fondo. Eso es una irresponsabilidad del vicepresidente de la República. Y entonces se burla del periodista y usted sabe que después del primero el que va a ser el segundo, que soy yo. Pero eso es así. Ramón, ¿cómo usted valora ese juicio del vicepresidente de la República? Yo pienso que es una expresión desgraciada. Para él, en lo personal. Mira, a los compañeros, ¿se ponen al frente o se le va a ir el pueblo adelante? Porque es que esto no se soporta ya. Tienen que ponerse a hacer su trabajo, porque el pueblo está desesperado. Muy bien, yo me pongo de acuerdo con Juan Francisco. Yo pienso que eso, por ahí que anda la situación. Y yo quisiera decirle otra cosa a Juan Francisco: la situación no es el 11%. Los economistas nuestros dicen que ahorita con los reajustes va a llegar alrededor de un 18%, que esa es la verdad. Y ya ustedes saben, los principales responsables de las asociaciones de empresarios del país ya dijeron que lógicamente ese aumento del 11% va a ser traducido de manera directa a los bienes que ellos producen, bienes y servicios. Es decir, que nosotros vamos a pagarle el 11% directo a la compañía eléctrica, más el 11% que le incorpora el productor, porque que ellos no lo van a pagar, lo vamos a pagar nosotros. Es decir, que ahí directo tenemos ya un 22%. Es criminal lo que va a firmamos un contrato de adhesión que ahora no nos podemos salir, porque vienen de España entonces y nos dan nalgada. Si la población da un salto y elige un gobierno alternativo, ustedes verán que sí, que vamos a salir bien. Ciertamente, cuando hay un aumento en los combustibles o en la electricidad, eso viene en cadena y no es solamente ese aumento, sino que ese se multiplica por 2 o por 3. Cuando aumentan los combustibles, aumenta todo. Es como la teoría del juego de dominó. Y en este caso, aumentar la tarifa eléctrica, vienen otros aumentos en los productos de consumo básico. Porque el industrial, el productor, va a transferir ese aumento a los productos. Ramón Almanzar, hemos llegado a la parte final de esta conversación con usted. Si usted tiene algún mensaje para nuestros amigos televidentes y nuestras amigas en el marco de las Navidades,
brevemente, por favor. Bueno, siempre uno desea de que en estos tiempos la familia se encuentre, y yo creo que es un buen momento para que la población se encuentre con una actitud cuestionadora respecto a lo que está sucediendo en el país. Si usted que oyó este programa lo vio y está interesado en tener más informaciones respecto a esta nueva organización, esta nueva propuesta política, nosotros estamos en Santo Domingo, en la avenida Bolívar 55. Ahí le esperamos con los brazos abiertos en Gascue y en el teléfono 809-686-9888. Usted llama ahí y podemos tener contacto para que conozca que esto puede ser parte de la liberación de su vida. Almanzar, este espacio es una ventana abierta para su organización. Puede venir usted todos los domingos o enviar a uno de sus miembros, de sus dirigentes, para conversar con nosotros y con el país sobre los problemas que acogotan a la población dominicana. Gracias por comparecer con nosotros en este domingo. A ustedes sigan en sintonía porque en tiempo de cambio hay mucho más. Vamos arriba, señor director. A la familia dominicana y en especial a la guasiana les deseo una feliz Navidad y que el año 2011 nos traiga el seguro cambio para bien de todos y de nuestra universidad. Nino Félix, rector 2011-2014. Cambio con institucionalidad. Seguimos en su programa Tiempo de Cambio para una conversación con un amigo cubano, el señor José Prieto, del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que es la institución que trabaja desde Cuba todo lo que tiene que ver con la solidaridad que Cuba recibe, la solidaridad que Cuba ofrece, da con mucho amor a los pueblos. El compañero José Prieto es el director para América Latina del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. José Prieto, saludo, bienvenido a Tiempo de Cambio. Saludos, gracias por invitarnos, Alfonso, Jorge. Nos place tenerte con nosotros. Prieto, quisiéramos que nos dé una visión de cómo anda la solidaridad del mundo a favor de Cuba, la solidaridad que Cuba recibe desde el mundo. ¿Cómo puede expresarse en términos de países, de cuantificación, de trabajo cotidiano? ¿Cómo recibe Cuba esa solidaridad de los pueblos del mundo? Sí, miren, realmente la solidaridad con Cuba de los pueblos del mundo data no de años recientes, sino desde el propio triunfo de la Revolución Cubana, donde comenzaron pequeños grupos de amigos a conformarse en organizaciones de solidaridad y a proyectar su identificación con el pueblo y con la Revolución Cubana. Afortunadamente creo que hoy podemos decir con mucha satisfacción que contamos con 2.157 organizaciones de amistad y solidaridad con Cuba en 151 países del mundo que día a día manifiestan su apoyo incondicional, el respaldo a Cuba, a su revolución, a la vez que condenan la hostilidad creciente de los gobiernos norteamericanos contra la revolución cubana. Y esas organizaciones, ¿cómo expresan su trabajo en la solidaridad con Cuba? ¿Van a Cuba, hacen actividades en sus países, asumen la defensa de la revolución o de cosas puntuales? ¿Cómo se expresa? El movimiento de solidaridad es muy amplio en su accionar. Se manifiesta de múltiples maneras.
una de las principales acciones que realiza es la solidaridad política, la condena a la hostilidad contra de Cuba, la defensa al proceso revolucionario cubano. ¿A través de qué? A través de organizar mítines, protestas, actividades de todo tipo en los países donde acciona. En este último periodo hemos cuantificado un número importante de plantones, como así le llaman los amigos en el exterior, frente a las embajadas de los Estados Unidos, frente a los consulados de los Estados Unidos, reclamando que se elimine el bloqueo económico, financiero y comercial en contra de Cuba, reclamando que liberen a 5 compañeros patriotas que se encuentran injustamente prisioneros del imperio. Se organizan de una manera muy hábil y dinámica para contrarrestar las acciones de la campaña mediática sin precedente que han implementado los enemigos de la Revolución Cubana, y utilizando desde sus posiciones medios alternativos y todas las posibilidades de comunicación a través de las nuevas tecnologías para defender y denunciar la Revolución Cubana. Por otra parte, se organizan en contingentes internacionales de solidaridad con Cuba de los 5 continentes y nos visitan de manera espontánea a través de convocatorias que realizan ellas mismas, y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos les organiza brigadas de solidaridad internacional que llegan a Cuba con la intención de conocer, de tocar con la mano la Revolución Cubana, de intercambiar con el pueblo cubano, de recibir información no tergiversada, información de primera mano, y de regreso a sus países se convierten en divulgadores y llevan más herramientas para la lucha de defensa de la revolución. Prieto, qué bueno que lo tenemos nosotros con usted aquí. En momentos que hablamos de la educación, en momentos que el país está exigiendo el 4% para la educación básica y el 1% para la educación superior. En Cuba, ¿cómo se traduce eso? En términos de educación, es bueno que la población sepa un poco sobre la educación en Cuba, la forma, la base, qué hace y qué destina el gobierno para sustentar la educación. Bueno, en Cuba una de las primeras acciones, después de prepararnos para darle continuidad al proceso revolucionario en el 59 y designar los recursos necesarios para la defensa del país en aquella época, una de las primeras acciones que hicimos fue la campaña de alfabetización. Había alrededor de un 60% de analfabetismo en Cuba, funcional, 30% de analfabetismo total, y prácticamente un poco más de la mitad de la población eran analfabetos funcionales. Ha sido una de las principales prioridades del país lograr elevar el nivel cultural y escolar de la población. Martí decía que la ignorancia mata a los pueblos, y yo creo que no hay nada más real que esto. En la medida que un pueblo tiene menos nivel, está menos preparado, es más ignorante, no es capaz de interpretar a plenitud los procesos, los sucesos que acontecen en él, es más manejable, es más maniobrable, ve menos las posibilidades alternativas que pueda presentar. Y ahí estaba la preocupación de la dirección de la Revolución Cubana, preparar a los cubanos, darle el nivel adecuado para que pudieran pensar por sí solos, para que pudieran hacer comparaciones de los regímenes anteriores a la revolución y que pudieran interpretar a plenitud los logros y las posibilidades que el gobierno revolucionario cubano le ponía en sus manos. La educación en Cuba es obligatoria y gratuita. Nadie tiene que pagar ninguna cantidad de dinero, un chele, un cuarto, como ustedes le dicen acá, para devenir en graduado universitario, en un arquitecto, en un médico, en un ingeniero de cualquiera de las especialidades, en un pedagogo. No es necesario tener un centavo en Cuba, como tampoco es necesario ser revolucionario, ni ser militante del partido ni de la juventud, para devenir en un profesional integral
en nuestra patria revolucionaria. Y mucho menos protestar para que haya un 4%. No es necesario. Nosotros hemos hecho varias revoluciones dentro del proceso educacional en Cuba. Hicimos aquella primera de que te hablé, de la campaña de alfabetización, llamada a eliminar esa ceguera que existía en el país desde el punto de vista cultural. Hicimos otra revolución no hace poco, hemos ido perfeccionando el sistema educativo. Nosotros logramos en este momento tener solamente 25 estudiantes por clase, 25 estudiantes por aula en, Eso es en la importante, enseñanza primaria. Prieto, me gustaría que la gente recalcara eso. 25 estudiantes por aula. Y aquí tenemos, ¿cuántos estudiantes, Alfonso? 70, 80, 90. 90 estudiantes. Entonces no es posible. El deterioro del maestro es mucho mayor. Tiene una vida útil más corta. Y del salario ni hablar. Por consiguiente, entonces no puede haber una educación de calidad, que eso es lo que nosotros estamos... el presidente está hablando de educación de calidad, mas sin embargo no quiere cumplir con la ley del 4%, comenzando por ahí, ni el 1% de la educación superior. Decía el presidente, entonces 25 por aula. 25 estudiantes por aula en la educación primaria, de una Eso es importante cifra que oscilaba entre los 35 y 39, a lo mejor excesivamente 40. Hubo que realmente hacer grandes esfuerzos, construir muchas aulas, preparar muchos profesores para lograr un salto en la calidad de la educación en Cuba. Prieto, ¿a qué se debe la visita suya en esta ocasión a la República Dominicana? ¿Qué motivo que lo trae por acá? Bueno, yo vengo invitado por la campaña dominicana de solidaridad con Cuba, que cada año organiza su encuentro nacional donde participan los comités de solidaridad de las diferentes provincias. En el día de hoy, a las 10 de la mañana, vamos a efectuar este encuentro en el Colegio Médico, acá en la ciudad de Santo Domingo. Me dio la posibilidad también de recorrer algunas provincias, algunos lugares del país. Me he reunido con un grupo importante de amigos en San Francisco de Macorís, organizaciones, representantes de movimientos de solidaridad, etcétera. En Bonao ayer también tuvimos la posibilidad de intercambiar mucho con los medios de difusión y de dar a conocer nuestras prioridades, hacia dónde queremos dirigir nuestras acciones desde el punto de vista de la solidaridad, dónde sería más efectiva que se concentrara. Y realmente es una gran oportunidad que nos brindan los amigos dominicanos de llegar hasta acá, de intercambiar, de visitarlo y de encontrarnos con las mujeres, con los hombres, con los jóvenes que conforman este movimiento de solidaridad con Cuba, al que le estaremos eternamente agradecidos por todo su accionar en defensa de Cuba y de su revolución. Y hablando de defensa, Prieto, ¿qué está haciendo el gobierno cubano en función del bloqueo? Es bueno que la gente conozca y sepa, ¿verdad?, de un bloqueo criminal de más de 50 años. En estos momentos, ¿cuáles son las últimas informaciones que se tiene desde las resoluciones de la ONU? Que tenemos entendido que hay muchas resoluciones que han determinado quitarle el bloqueo, mas sin embargo los Estados Unidos la mantienen. ¿Qué está haciendo el gobierno en función de esa parte? Bueno, Cuba no ha cejado en su empeño de denunciar, de reclamar la eliminación de ese bloqueo, que no es económico, es financiero, es comercial, realmente un bloqueo que nos ha costado mucho, nos ha costado sacrificio, nos ha costado incluso calidad de vida para los cubanos, un bloqueo que en términos de en valores nos ha costado ya 351.363 millones de dólares, que realmente eso es mucho dinero, que hubiésemos podido haber hecho muchísimas cosas, hubiésemos podido avanzar muchísimo más y también hubiésemos podido dedicarle una parte importante de este monto a la solidaridad, a la colaboración, a la ayuda a los amigos en países necesitados. Gracias al amigo José Prieto del ICAC de Cuba por su visita, por su comparecencia a este espacio, para nosotros reforzar la demanda del 4% para educación, que es una cuestión de la ley,
pero para que nuestros amigos y amigas televidentes conozcan por dónde anda la calidad de la educación en la República Dominicana, cuáles son los desafíos que tenemos, cuáles son los problemas vitales de la educación dominicana. Vamos a pasar a ustedes un video que nos trajo Jorge Iván Rodríguez para que ustedes tengan una visión más acabada del desafío de la educación en la República Dominicana. ¿Cuáles son los problemas cruciales? Adelante, señor director, con el video. ¿Nunca te has preguntado por qué vivimos en este caos? Si lo analizamos un poco, se trata de un problema de educación. Pero aquí la educación no sirve. Exacto, no sirve. ¿Pero por qué? ¿Por qué la educación dominicana es tan deficiente? Estamos hablando de una de las principales misiones que tiene toda sociedad, la de preparar a las personas, la de transformarlas para la vida y para desenvolverse en el mundo y mejorarlo. Si nuestro sistema de educación no está cumpliendo su función, vale la pena preguntarnos por qué. La respuesta, aunque compleja, se puede resumir en una sola palabra: falta. Lo primero que nos faltan son escuelas. Faltan preescolares para el 70% de los niños menores de 6 años y liceos para el 60% de los adolescentes. Y esto sin contar que la población dominicana crece a un ritmo mucho mayor que la creación de nuevas escuelas y que faltan escuelas incluso para los que ya van a la escuela, tomando en consideración que el promedio de estudiantes por aulas en la actualidad es de 58, cuando lo que se recomienda para una educación eficaz es de 25. Faltan también profesores. La mayoría de las escuelas trabajan con menos personal del que realmente necesitan. Esto significa que los pocos profesores que hay tienen que cargar con más materias. Y la mayoría de ellos tienen que cubrir jornadas de 2 o 3 tandas diarias. A las escuelas les falta de todo. A algunas les faltan las canchas, a otras les faltan las aulas, los baños, las bibliotecas. De cada 100 niños y niñas que ingresan a la escuela, solo 63 culminan el 8º curso. De estos, solo 48 culminan la secundaria, menos de la mitad. Pero hay más datos reveladores. El promedio de horas de clases diarias que se invierte en la escuela pública no es el mínimo de 5, como establece la Ley de Educación, sino 2,5. 2 horas y media. No se puede aprender mucho en tan poco tiempo. Esto refleja el resultado de las pruebas nacionales en los últimos 10 años. En ninguna de las materias el promedio de notas alcanza el mínimo de 70 sobre 100 necesario para aprobar. En resumen, estamos quemados en educación. Hay una gran falta que no hemos mencionado y es quizás la primera de las faltas: la falta de inversión, de dinero para la educación. Países como Estados Unidos y Canadá invierten alrededor de $6,000 por alumno y por año. España invierte un poco más de $3,000. América Latina, cerca de $900 por alumno y por año. República Dominicana, menos de $500. Pero nuestro país es pequeño y subdesarrollado y quizás no sea justo comparar el gasto por alumno y por año. Vamos a hacerlo partiendo desde el porcentaje del Producto Interno Bruto o PIB. Entonces, ¿qué porcentaje estamos invirtiendo de toda nuestra riqueza nacional a la educación? Los países de la Unión Europea, por ejemplo, invierten el 5.3% de su Producto Interno Bruto a la educación. Tomando ejemplos más cercanos como Colombia, que invierte el 4.8%, México, que invierte el 5.4%, o Costa Rica, un país pequeño como nosotros, que invierte el 4.9% de su Producto Interno Bruto a la educación. Y nosotros, menos del 2%. Según un informe publicado por el PNUD, la República Dominicana es el segundo país que menos invierte en educación en toda América Latina. Y esto no es nuevo. Este ha sido el promedio de inversión en los últimos 40 años. Entonces, si no invertimos lo suficiente en educación, ¿cuánto deberíamos estar invirtiendo? Podríamos empezar por lo que establece la Ley de Educación aprobada en el año 1997. Y esto es al menos el 4%. Así es. La Ley de Educación establece en su artículo 197 que al menos el 4% de toda la riqueza nacional se debe invertir en educación. Lamentablemente, esto nunca se ha cumplido. En el año 2009, el presupuesto asignado a educación es de un 1.8% del PIB. ¿Por qué debemos invertir en educación? Primero, porque la educación es un derecho que debe ser garantizado a cada persona y que cada persona merece por el simple hecho de existir. Segundo, porque la educación es la principal herramienta para garantizar el desarrollo. Dicho de otra manera,
Más educación, mejor calidad de vida. Y las estadísticas así lo demuestran. Algunos ejemplos, aquí van. Primero, ingresos. En el 2002, el ingreso promedio de los dominicanos y las dominicanas que nunca habían asistido a la escuela era de 18 pesos por hora. De quienes lograban un nivel primario, ganaban 19 pesos la hora. Quienes optan o tienen un nivel secundario, ganan alrededor de 39 pesos la hora, pero si logras un nivel universitario, 86 pesos por hora. Segundo, mortalidad infantil. Mueren 3 veces más bebés de madres dominicanas que no han ido nunca a la escuela que aquellas que han recibido una formación académica. Tercero, los índices más altos de infecciones de transmisión sexual, como el SIDA, se registran en hombres y mujeres que han recibido un nivel educativo por debajo del 8º curso. Cuarto, a mayor educación, menor embarazo adolescente. El 46% de las adolescentes que no han recibido educación de ningún tipo están o han estado embarazadas. En contraste, solo el 15% de las que han recibido educación secundaria lo están. Quinto, violencia intrafamiliar. Más de 100 mujeres mueren en el país a manos de sus parejas o exparejas. Mientras el 8% de las mujeres que no han recibido ningún tipo de educación es víctima de violencia, solo el 1% de quienes han recibido una educación superior lo son. Sexto, el crecimiento poblacional, uno de los mayores problemas aquí y en el resto del mundo. El promedio de hijos de las madres que no han recibido ningún tipo de educación es 2 veces mayor que aquellas que han recibido una educación superior. Esto significa que a mayor educación, menor cantidad de hijos. Pero pensemos en otros problemas como el deterioro del medio ambiente, la basura, la contaminación, la deforestación, el cambio climático. ¿Cómo podemos fomentar una conciencia ecológica si no formamos a nuestras futuras generaciones? Pero espera, ¿todavía piensas que nada de esto tiene que ver contigo? Quizás te preocupe un poco más la delincuencia. Sí, la delincuencia, los robos, los atracos, los delitos, los secuestros. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas escuelas hay en los barrios de la ciudad de Santo Domingo? Si en los barrios de nuestro país no hay bachilleratos, nuestros jóvenes que quieran seguir estudiando tendrán que trasladarse a zonas mucho más lejanas que no dan abasto. Y en la mayoría de los casos, estos jóvenes ni se pueden costear el transporte con regularidad. Entonces, ¿qué opciones le estamos dejando a la juventud más desfavorecida de nuestro país? Es un hecho probado que a mayores oportunidades de educación, la delincuencia disminuye. Pero vayamos más allá. Mientras más altos son los niveles de delincuencia, las empresas se ven obligadas a invertir mucho más en seguridad. Alarmas, sistemas GPS, seguros de robos, esto sin contar la capacitación de nuevo personal. Sí, porque la mano de obra dominicana, producto de la mala educación, es de las menos capacitadas. ¿Y quién crees que termina pagando todo ese entrenamiento y seguridad? Tú y yo. Y todos los consumidores que terminamos comprando los productos y servicios a un costo más elevado. Entonces tenemos que la falta de educación contribuye a aumentar la delincuencia, encarece los productos, aumenta el gasto del Estado en policías, salud, reparación del medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. El resultado es una sociedad caótica, sin pensamiento crítico, donde los ciudadanos no conocen sus derechos ni sus deberes y son fácilmente manipulables. Hemos permitido que el sistema educativo público, al que asiste el 80% de los alumnos del país, se haya deteriorado a niveles escandalosos. Hemos aceptado lo inaceptable y ya es tiempo de reaccionar. Porque, como hemos visto, todos los problemas del subdesarrollo son, de una u otra forma, problemas de educación. Entonces, con gente más capaz, más creativa y con más conocimientos, podemos afrontar cualquier desafío. Esta es la oportunidad. Convirtamos la educación en nuestra prioridad como nación. Con el objetivo de fomentar el